Y lo primero que debemos de tener en cuenta respecto a la investigación de campo es que se trata de un proceso para obtener datos o muestras de manera directa. De manera directa. Ustedes recordarán que habíamos visto que las técnicas de investigación de campo, la técnica de investigación de campo también se llama técnica de investigación directa. Investigación directa. ¿Por qué? Porque de forma directa, sin intermediarios, el investigador va a acudir a la realidad social, ¿no? Acude a la realidad en donde ocurre el fenómeno de investigación, acude directamente el investigador para de ahí obtener directamente los datos o la información que requiere para la investigación. De ahí los va a obtener de manera directa estos datos y esta información sin ningún intermediario. Esta es la característica principal de la investigación de campo, que es para obtener los datos o las muestras, que en general es la información, de manera directa. De manera directa, ahí donde está ocurriendo el fenómeno a investigar, ahí donde se encuentra el objeto de investigación, ahí es donde se va a llevar a cabo la extracción de los datos y de la información por parte del investigador, directamente, ¿no? Entonces, por eso también a esta técnica de investigación de campo se le denomina como técnica de investigación directa, porque hay un contacto directo entre el investigador y el objeto de investigación. O dicho en términos epistemológicos, está en contacto directo el sujeto con el objeto. En contacto directo, no hay intermediarios. A diferencia de las técnicas documentales, donde sí hay intermediarios, pero bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. En esta técnica de campo o técnica directa no hay intermediarios entre la información o los datos que contiene el fenómeno de investigación o el objeto de investigación, el objeto por conocer, y el investigador o el sujeto cognoscente. No hay un intermediario. Esa es la característica principal de las técnicas de investigación directas o de campo, que acuden directamente a la realidad. Y de hecho la palabra campo nos implica cualquier ubicación geográfica fuera del laboratorio. Cualquier ubicación geográfica que esté fuera del laboratorio. Ese es el lugar donde se realiza la investigación de campo. En cualquier otra ubicación geográfica, en cualquier otro lugar que no sea el laboratorio. ¿Por qué? Porque el laboratorio es un lugar donde se tienen controlados los elementos a investigar, mientras que en el campo los elementos a investigar o las categorías que contiene el objeto de investigación no están controladas, están ocurriendo de manera natural, están ocurriendo de manera secuencial sin que haya ningún control sobre ellos. Por eso es fuera del laboratorio, ¿no? Hay una diferencia interesante, ¿no? Esto independientemente de las investigaciones experimentales que ahorita les vamos a comentar, pero en términos generales, campo implica cualquier ubicación geográfica, cualquier lugar que no sea el laboratorio, específicamente eso. Ya dijimos que el laboratorio es aquel lugar que contiene o que retiene las condiciones controladas para llevar a cabo una investigación. Ese es un laboratorio, ¿no? Y resulta también tradicional, clásico, que de pronto una de las observaciones que se le hacen a la investigación social o a la investigación en ciencias sociales, como en el derecho, por ejemplo, es que resulta muy difícil, si no es que hasta imposible, la existencia de un laboratorio jurídico
es muy difícil o quizás imposible la existencia de un laboratorio jurídico porque resulta muy complicado o tal vez imposible controlar las condiciones en las que se podría llevar a cabo una investigación controlada. Tal vez, aunque hay autores que consideran que sí es posible esto y que de hecho consideran que ya ha ocurrido, ya han ocurrido experimentos en el área del derecho, por ejemplo, aunque se llevan mucho tiempo y resulta que no es un laboratorio específicamente hablando como los laboratorios tradicionales que conocemos de química o etcétera, sino que puede ser tal vez una sociedad completa, una comunidad, un estado, una colonia, un grupo de personas, un grupo de personas, tal vez un órgano colegiado o un órgano de gobierno, por ejemplo. Ese puede ser el laboratorio, ¿no? Claro, estamos hablando de una investigación ya más compleja, más dirigida y también más que requiere cumplir con ciertos elementos o ciertos requisitos que son más complejos, ¿no? Pero en términos generales, la investigación de campo, la investigación que aplica técnicas de campo, es fuera de un laboratorio, en cualquier otro lugar. Y concretamente es donde ocurre el fenómeno, donde ocurre el fenómeno. Ajá. Y esto obliga a considerar como características importantes que el investigador debe de tener en cuenta, debe de extraer la información o los datos del fenómeno tal como se presentan, tal como se presentan. Esta es una característica también importante de las técnicas directas o de las técnicas de campo, que el investigador obtiene, extrae los datos y la información tal como se presentan. A diferencia, por ejemplo, de una técnica documental, que el investigador obtiene los datos y la información, pero ya procesados por otro investigador que quizás sí estuvo en contacto directo con el objeto de investigación. Esa es una diferencia. Vamos a esto de las técnicas directas, perdón, indirectas o documentales, las vamos a ver en una siguiente clase. Pero entonces, en cuanto a las técnicas directas o de campo, hay que ir directamente a donde ocurre el fenómeno para obtener la información o para extraer los datos tal como se presentan. Así como se presentan, podemos extraer los datos, ¿no? Y otra característica que también es importante, que es que podemos extraer los datos sin que las variables sufran una manipulación. Sin que las variables sufran una manipulación. Así como las variables se presentan, ahorita voy a explicar un poquito más a detalle esta situación, este tema de las variables. Así como se presentan las variables, en la investigación de campo o con técnicas directas o de campo, podemos extraerlas precisamente, ¿no? Entonces, bueno, pero la característica principal de una investigación de campo es que tenemos, como investigadores, tenemos que ir directamente, tenemos que prácticamente apersonarnos, ¿no? Ahí donde ocurre el fenómeno que estamos investigando. Por ejemplo, si vamos a investigar a los niños que viven en la calle, ¿no? A los niños que viven en la calle, y vamos a aplicar una técnica de campo, esto nos obligaría a acudir personalmente, a ir personalmente, materialmente, acudir, presentarnos a donde están viviendo los niños en la calle. Ahí en la calle, debajo del puente, ahí donde estén, ahí tenemos que ir para directamente extraer la información o los datos que requerimos para llevar a cabo nuestra investigación, ¿no? Entonces, esto es lo que tendríamos que hacer en un dado caso que nosotros aplicáramos una investigación de campo, ¿no? Desde luego tiene ventajas y tiene desventajas. La ventaja más importante de la investigación de campo o de una aplicación de técnicas directas de investigación es que los datos son más confiables. Los datos son más confiables. ¿Por qué los datos son más confiables aplicando una técnica de investigación de campo? Porque los datos no están manipulados, no están tergiversados.
los datos no están modificados. Ajá. Son datos o es información que está o que se encuentra en un estado natural, en un estado no procesado. Ajá. Es información no procesada. Digamos que es información o que son datos o información en crudo. Y esta información en crudo, estos datos en crudo, desde luego son más confiables que cuando los datos ya se procesaron por alguien. Ajá. Cuando alguien ya procesó esos datos y nos los presenta, puede en cierto momento, estos datos pueden perder confiabilidad, porque puede irse diluyendo la veracidad de los datos o de la información. Sobre todo cuando esto puede ocurrir por supuesto con la investigación documental, que repito, lo vamos a ver más adelante, pero esta situación de que se diluye la información o los datos, empeora cuando la investigación se vuelve de segunda o de tercera o de cuarto nivel, ¿no? Cuando de pronto estamos investigando el resultado de la investigación de alguien que investigó al que investigó directamente en campo el fenómeno, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, no es lo mismo que consultemos una tesis sobre el tema de la vivienda digna y decorosa, de los niños o de las personas que viven en la calle, que viven debajo de los puentes, que viven en los basureros, en los tiraderos. No es lo mismo consultar una tesis que trabajó sobre ese tema a que vayamos nosotros directamente al puente a extraer la información o los datos directamente donde está ocurriendo el fenómeno, donde está sucediendo el objeto de investigación. No es lo mismo, ¿por qué? Porque si nosotros consultamos una tesis, el autor de la tesis a su vez consultó a otros autores documentalmente, que esos otros autores tal vez consultaron a otros que fueron a hacer la investigación directa o de campo. Entonces vean ustedes cómo ya pasó la información por 2 o 3 o tal vez hasta 4 personas, 4 investigadores, y se procesó 4 veces la información. Y esto produce o puede producir que la información, llegue diluida, que llegue menos confiable la información. Ajá. Por eso lo recomendable en materia de investigación es que desde luego que se haga investigación de campo, porque es una investigación directa, uno, o dos, si se va a hacer investigación documental, que se haga, pero que sea una investigación documental de primera mano, ¿no? De primer nivel. Ajá. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos las técnicas de investigación documental, pero para que vean ustedes cuál es el panorama, digamos, general entre investigación de campo e investigación documental, ¿no? Entonces, la ventaja, ya hablando de la investigación con técnicas de campo o técnicas directas, la ventaja es que los datos son más confiables. Más confiables. Esta es una de varias ventajas, por supuesto. Digamos que esta puede ser la ventaja más relevante. Pero hay otras ventajas. Otra ventaja que yo podría mencionar así rápido de la investigación de campo es que además de que los datos son más confiables, los datos son más actuales. Son actuales. Ajá. En cambio, con la investigación documental, a lo mejor el documento, el libro, la revista, el artículo que nosotros consultamos sobre las personas que viven en la calle, a lo mejor ya tiene un año que se publicó, o tiene 2 años, o tiene año y medio, sobre todo los libros que son más tardados en publicar, ya tiene 2 años tal vez, ¿no? Entonces eso hace que haya un desfase de tiempo de 2 años. En cambio, si aplico una investigación de campo, la información y los datos son frescos, son de ahora, ajá, son del momento, tal vez haya un desfase de unos 2 o 3 meses, ¿no? 4, 5 o 6 meses, tal vez, ¿no? Ya exagerando. Ese desfase de 6 meses entre la obtención de la información y la presentación o la publicación de mi investigación. Tal vez haya un desfase de 6 meses, ¿no? Pero vean, eso es muy diferente a que haya un desfase de un año o más.
¿no? Entonces, bueno, también esta podría ser otra ventaja de la investigación de campo, ¿no? Que además de los datos más confiables, son datos más frescos, más actuales. Uh-huh. eh, pero una desventaja de la investigación de campo o de las técnicas de campo o técnicas directas de investigación, una desventaja es que resulta ser más costosa la investigación, más costosa. Y no solamente hablando de costos financieros. Ajá, resulta ser más costosa financieramente hablando porque desde luego trasladarse al lugar donde está ocurriendo el fenómeno requiere dinero, por supuesto, ¿no? Requiere pagar el traslado, tal vez el pasaje, tal vez la gasolina, tal vez las casetas, tal vez haya necesidad de, además de trasladarse, tal vez haya necesidad de consumir viáticos, por ejemplo, a lo mejor de comer, a lo mejor hospedarse, a lo mejor, o tal vez haya necesidad de adquirir algunos instrumentos como videocámaras, como grabadoras de audio, por ejemplo, como cámaras fotográficas, tal vez, o tal vez haya necesidad de gastar en algunas otras cosas, como por ejemplo permisos o autorizaciones gubernamentales para poder presentarse a realizar la investigación, etcétera. Puede haber muchas cosas que representen un costo financiero, que esto es una desventaja, pues quizás sea la desventaja más importante, pero otra desventaja que también representa un costo en cuanto a la investigación de campo es que la investigación con técnicas de campo representa o resulta ser más costosa en términos de tiempo. En términos de tiempo. Es más tardado o es más tardada una investigación de campo, es más tardada que una investigación documental. Porque con la investigación de campo nos va a consumir el tiempo de acudir al lugar, de buscar a los sujetos investigados, buscarlos, además de buscarlos, a lo mejor esperarlos, o esperar a que suceda el fenómeno el fenómeno que quiero investigar. A lo mejor tengo que esperarme que suceda, ¿no? Dependiendo de qué objeto de investigación se trate, ¿no? Por supuesto. A lo mejor las condiciones no son las adecuadas y tengo que esperar más tiempo, y eso representa un costo en cuanto al tiempo. Y finalmente, esto se traduce en que la investigación va a finalizarse con más tiempo, ¿no? Va a finalizarse después, va a consumir más tiempo. Y esto obviamente representa una desventaja para el investigador, sobre todo cuando el investigador es, por ejemplo, un tesista, ¿no? Como ustedes que eventualmente serán tesistas, y cuando el investigador tesista requiere llevar a cabo una investigación en un cierto tiempo porque necesita obtener un título, ¿no? O sea, la investigación la va a utilizar para presentar un examen recepcional que le va a permitir obtener un título profesional. Si esto es así, obviamente el costo en cuanto a tiempo, sí representa una desventaja, ¿no? Entonces, pues estas serían como, en términos generales, las ventajas y las desventajas de la investigación de campo, ¿no? Claro, aquí debo hacer la aclaración de que también depende, esto que les estoy comentando, pues es en términos generales, pero también depende de la especificidad del objeto de investigación. Depende de qué objeto de investigación se trate, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo investigar no es lo mismo investigar a todos los niños que viven en la calle de la República Mexicana. Ajá, por eso también es importante la delimitación, que es un tema que se ve, que vamos a ver en otro semestre. No es lo mismo
investigar a todos los niños que viven en la calle de la República Mexicana que investigar a todos los niños que viven en la calle del Estado de México. Y tampoco no es lo mismo investigar a todos los niños de la calle del Estado de México que investigar a los niños de la calle del municipio de Toluca, ¿no? No es lo mismo, claro. ¿Cuál investigación me va a consumir más tiempo y más dinero? ¿Cuál va a ser más costosa financieramente hablando y también en cuanto a recursos de tiempo? Pues la que se haga en un ámbito nacional, ¿no? La investigación que se haga en toda la República me va a representar más costo de dinero y más costo de tiempo, ¿no? Imagínense, me voy a tener que trasladar a cuántas ciudades de la República Mexicana, cuánto tiempo me va a llevar esa investigación. Claro que al final una investigación de esta índole, hablando ya de la ventaja, una investigación de esta índole con una investigación así voy a obtener datos muy confiables, muy actuales y muy relevantes, muy importantes, ¿no? Mi investigación va a tener una cierta relevancia, ¿no? Claro, con la desventaja de que resulta ser más costosa en términos financieros y en términos de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pero por eso les digo que depende también de lo específico del objeto de investigación. A lo mejor su objeto de investigación solamente los obliga a investigar a los niños que viven debajo del puente de Toyocan y Las Torres, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces si es eso, entonces obviamente los costos de traslado y los costos de tiempo se reducen muchísimo porque solamente tendríamos que trasladarnos a Toluca, ¿no? A lo mejor estamos hablando de un costo muy reducido y a lo mejor tendríamos que hacer la investigación en 2, 3 días, a lo mejor en una semana, y en una semana a lo mejor ya obtengo los datos que yo necesito para mi investigación. ¿Por qué? Porque solamente el sujeto a investigar solamente son los niños que viven debajo del puente que está en Toyocan y Las Torres, ¿no? Nada más sería ese, ¿no? Bueno, esto si fuera posible que Toyocan y Las Torres fueran una intersección, que ya me estoy acordando que no son una intersección, pero bueno, es un ejemplo nada más, ¿no? El caso es de que, bueno, dependemos de lo específico del objeto de investigación, dependemos de eso y dependemos también de lo que queremos probar, de lo que queremos verificar, o lo que es lo mismo, dependemos de nuestra hipótesis. Dependiendo de eso, ya podríamos nosotros ver si aplicamos en términos generales una técnica de campo, una técnica directa, pero a qué población se la aplicaríamos, ¿no? Tendríamos que ver precisamente esa situación. Ahora, en la investigación de campo, en las técnicas de investigación de campo o directas, necesariamente tenemos que considerar la existencia del concepto de variable. Concepto de variable. Una variable es algo que puede cambiar, algo inestable, algo inconstante, algo que no es constante, o algo mudable, o sea, algo que muda, que cambia, que se transforma. Eso en términos generales es una variable, algo que puede variar, algo que puede variar, que puede variar y que puede sufrir un cambio por determinadas circunstancias. Eso es una variable. ¿Por qué resulta importante el concepto de variable en una investigación, sobre todo en una investigación donde aplicamos técnicas de campo? Porque precisamente en un objeto de investigación, casi en cualquier objeto de investigación, en cualquier fenómeno que nosotros investiguemos, nos vamos a encontrar con dos tipos de variables, con dos tipos de elementos que pueden cambiar o que pueden moverse, que son la variable independiente y la variable dependiente. Podemos encontrarnos en nuestra investigación con cualquiera de estas dos variables. Por principio de cuentas, la variable independiente
también se le conoce como variable, variable causante o como causa, ajá, como causa. Y la variable independiente es la causa, es la característica que causa el fenómeno. Es lo que provoca el fenómeno que estamos investigando. Ajá. Por ejemplo, si nosotros queremos saber qué es lo que provocó que los niños vivan debajo del puente, si queremos saber eso, significa que nosotros estamos buscando la variable independiente. Ajá. Por su parte, la variable dependiente o la variable efecto, también se le conoce como la variable efecto o variable consecuencia, es el fenómeno resultante. O sea, es lo que resulta de la variable independiente. La variable dependiente, repito, es el fenómeno resultante de la existencia de lo que causa el fenómeno, o sea, de la variable independiente. Ajá. Y por eso esta variable dependiente es la que se mide, es la que la que nosotros podemos medir como investigadores, la que podemos medir. Y es la variable dependiente también se conoce como respuesta, salida, se le conoce como output también, porque es el efecto que sucede o el efecto que ocurre cuando existe una variable independiente, que es una causa. Ajá. Es una causa. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber qué es lo que causa que los niños vivan en la calle, tendríamos que buscar la variable independiente. Y cuando nosotros encontremos esa variable independiente, tal vez si modificamos esa variable independiente, la variable dependiente, que son los niños viviendo debajo del puente, se modifique también. El efecto tal vez se modifique también. Ajá. El fenómeno resultante tal vez sea modificado también. Entonces, nuestra investigación puede girar en torno de eso. Nuestra investigación puede estar en torno de ver de qué manera tendríamos que modificar la variable independiente para que la variable dependiente se modifique también en un sentido en el que es deseable que ocurra. Ajá. ¿Cuál es ese sentido o cuál es esa forma deseable de que ocurra? En el caso del ejemplo de los niños de la calle, obviamente lo deseable es que sea congruente con lo que se establece en el artículo 4 de la Constitución respecto a la vivienda digna y decorosa, ¿no? Respecto a eso. Ajá. Entonces tendríamos que ver si modificando la variable independiente, la variable dependiente deja de producir niños en la calle, ¿no? O personas en la calle, y ahora comienza a producir o a resultar en personas viviendo de manera digna y decorosa, tal como lo establece el artículo 4 de la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, vean cómo resultan importantes estos conceptos, este concepto de variable, ¿no? Que se bifurca en variable independiente y también en variable dependiente. Que repito, la variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto que ocurre con la existencia de la variable independiente. Ajá. Ahora, en una investigación de campo, en una investigación donde se aplican técnicas directas o técnicas de campo, antes de llevar a cabo una investigación, antes se debe llevar a cabo o se debe de realizar un diseño de investigación. Un diseño de investigación. Lo conocemos como protocolo, que también, independientemente de que sea de campo o sea documental, cualquier tipo de investigación, antes de realizarse debe de hacerse un diseño de investigación o un protocolo de investigación. Ajá. Pero tratándose de la investigación de campo, el diseño de investigación puede, en términos generales, en términos muy generales,
el diseño de investigación puede ser experimental o no experimental. En el diseño de investigación de campo experimental, necesariamente tenemos que considerar, tenemos que incluir la manipulación de las variables independientes o de la variable independiente. Puede ser que en una investigación haya varias, valga la redundancia, puede ser que en una investigación haya varias variables independientes, sí, pero no necesariamente. Lo que sí es que siempre debe haber al menos una variable independiente, ¿no? Entonces, el diseño de investigación puede ser en términos experimentales, o sea, con incluyendo una manipulación de la variable o de las variables independientes. Ajá. Cuando el investigador hace esto, cuando el investigador manipula la variable independiente, a esta investigación se le llama experimental o se le llama experimento. Ajá. Es un experimento. ¿Por qué? Porque la finalidad del investigador cuando lleva a cabo este experimento, la finalidad que se tiene al manipular las variables, al modificar las variables independientes, la finalidad que se tiene es ver qué es lo que sucede, ver qué es lo que pasa, o lo que es lo mismo, verificar de qué manera la variable dependiente se modifica. Es decir, si modifico la variable independiente, ahora me espero a ver qué sucede con la variable dependiente. Me espero a ver cuál es el efecto. Esto es un experimento, ¿ah? O es un diseño de investigación de campo experimental, porque estoy manipulando la variable independiente para ver qué sucede con la variable dependiente, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si nosotros detectáramos en un ejemplo, si detectáramos que una variable independiente del problema con los niños de la calle es el bajo salario que reciben sus padres, ¿no? Los padres de los niños que viven en la calle, si nosotros detectáramos que el bajo salario de los padres de los niños que viven en la calle es la causante de que vivan en la calle, o lo que es lo mismo, es la variable independiente, si nosotros detectáramos esto, claro, esto es un ejemplo, por supuesto, obviamente ustedes ya estarán pensando con toda razón de que el problema de los niños que viven en la calle es un problema que tiene muchas causas, ¿no? Es un problema multicausal, por supuesto, ¿no? Pero bueno, aquí estamos solamente ejemplificando para ver cómo funciona esto de los diseños experimental o no experimental. Repito, si nosotros detectáramos, por ejemplo, que una de las causas por la que los niños viven en la calle es el bajo salario de sus padres, o lo que es lo mismo, el bajo salario de los padres es la variable independiente. Si nosotros detectamos esto, y si nosotros quisiéramos hacer una investigación de campo experimental, nosotros tendríamos que manipular la variable independiente, o sea, el salario de los padres. Ajá. Y entonces, a lo mejor nosotros, ¿qué haríamos para manipular o para variar esa variable independiente? A lo mejor les aumentaríamos el sueldo, ¿no? Vamos a aumentarles el salario a los padres de los niños que viven en la calle para ver qué es lo que pasa. Fíjense, para ver qué es lo que pasa. Concretamente, para ver si los niños que viven en la calle dejan de vivir en la calle. Ajá. Eso sería eso sería un experimento, sería un diseño de investigación de campo experimental. ¿Por qué? Porque el investigador estaría variando o cambiando, modificando, manipulando la variable independiente para ver qué sucede con la variable dependiente. Ajá. Claro, en el ejemplo que les estoy dando, obviamente el investigador difícilmente va a poder aumentarles el salario a los padres de los niños que viven en la calle, por supuesto. Obviamente esto sería muy difícil, ¿no?
Pero solamente el ejemplo es para que vean ustedes cómo funciona este diseño de investigación experimental. Y el no experimental, obviamente es aquella investigación de campo donde no hay una manipulación de variables. ¿Qué significa esto? Que el investigador solamente va a presentarse al lugar donde ocurren los fenómenos, porque esta es la característica principal de una investigación de campo. Va a presentarse donde ocurre el fenómeno, va a presentarse donde viven los niños debajo del puente y va a extraer los datos tal cual están, sin modificar ninguna variable. Sin modificar ninguna variable, sin manipular ninguna variable para, para ver qué es lo que pasa, sino que solamente el investigador va a extraer los datos o la información directamente tal como están. Así, la información y los datos tal como están o tal como surgen del fenómeno o del objeto de investigación. Este es un diseño de investigación no experimental. Ajá. Ahora, también debo hacer la aclaración de que entre el experimental y el no experimental puede haber graduaciones. Es decir, puede ser que nuestra investigación, también dependiendo del objeto que se trate, sea semi-experimental o cuasi experimental. ¿Por qué? Porque a lo mejor experimento con algunas variables independientes, suponiendo que nuestro objeto de investigación tenga muchas variables independientes, ¿no? Que tenga 5 o 6 variables independientes, a lo mejor puedo experimentar con la mitad de ellas, con 3 variables independientes o con 2 variables independientes, ¿no? A lo mejor las puedo manipular y a las demás no las manipulo y veo qué es lo que pasa, ¿no? Entonces esto se convierte en una especie de investigación con técnicas de campo cuasi experimental. ¿Ah? Pero puede haber graduaciones entre lo experimental y lo no experimental.